Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo una receta deliciosa que les va a encantar. Este es un pastel azteca con sabor a México. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Lo que tengo yo aquí es medio kilo de tortillas. También tengo media cebolla picada. 2 dientes de ajo picaditos. Tengo queso Oaxaca rallado. Crema de vaca. Y aquí tengo elote. Yo estoy utilizando elote congelado, que ya lo descongelé, por supuesto. Aquí también tengo 1 kilo de chile poblano. Y por este lado tengo pollo. Yo tengo 1 kilo de pollo. Y también vamos a necesitar un poco de sal y pimienta. Y al final utilizaremos también epazote, pero solamente vamos a utilizar las ramitas, las hojitas. Vamos a utilizar solamente las hojitas, mis amigos. Y después de que ya las hemos quitado de su ramita, ahora las vamos a lavar y las vamos a picar finamente. Y estas las vamos a reservar hasta el final de nuestro delicioso pastel. Bueno, ahora vamos a poner a cocer el pollo. Yo aquí tengo 2 litros de agua. Los voy a poner a cocer con un poco de cebolla y 1 diente de ajo. También le vamos a agregar un poco de sal. Y ya cuando está cocidito, bueno, sin quemarnos, vamos a deshebrarlo. Yo en este caso no me gusta utilizar el cuerito, pero pues esa es cuestión de gustos. Y bueno, cuando lo terminemos de deshebrar, vamos a reservarlo para continuar con nuestra deliciosa receta. Y para darle color a nuestro delicioso pastel, yo aquí tengo 3 chiles guajillos, 3 jitomates y 1 diente de ajo. Esto lo vamos a poner a cocer en un poco de agua hirviendo, ya limpiecitos y sin semilla. Y cuando ya se suavizaron, ahora le vamos a apagar y los vamos a dejar enfriar un poco. Después los vamos a llevar a la licuadora y esto los vamos a licuar perfectamente. Le vamos a agregar un poquito del agua con que hemos cocido los jitomates, un poco de sal y así queda bien licuadito. Por este otro lado vamos a llevar a tostar los chiles poblanos en un comal calientito. Yo en este caso le estoy poniendo papel aluminio para que no se manche el comal. Y cuando ya los vemos así tatemaditos, bueno, pues yo aquí los voy a poner en un topper, viejito, pero es topper. Bueno, los voy a poner aquí en un topper para que se suavicen y se pueda limpiar muy fácil. Vamos a taparlos muy bien para que el calor se guarde. Y ya pasado un tiempecito, cuando ya se enfriaron, como ven, hay que limpiar los chiles y estos les quitamos su cascarita. También los vamos a limpiar por dentro. Vamos a retirarle las semillitas. Y ya cuando los hemos limpiado todos muy bien, ahora los vamos a cortar en unas pequeñas rajitas. Ahora en un sartén caliente, yo le pongo un poquito de aceite. Le agregamos la cebollita picada
Y también le vamos a agregar los 2 dientes de ajo. Esto vamos a esperar nada más un momento para que se suavice y le agregamos el pollo que ya habíamos deshebrado. Ahora aquí también le agregamos un poquito de sal y la pimienta, una cucharadita de pimienta. Y esta receta es súper fácil, mis amigos. Ahora aquí le vamos a agregar las rajitas que ya habíamos limpiado anteriormente y vamos también a revolverlo aquí. Ahora le vamos a agregar el elote. Yo aquí tengo 250 gramos de elote. Como te dije, es congelado. Esto es cuestión de gusto. Si tú quieres elote natural, pues se lo puedes agregar así crudito. Ahora le vamos a agregar la mezcla que teníamos en la licuadora. Esto lo vamos a tapar, pero antes le vamos a poner el epazote aquí mismo. Ahora en un sartén caliente con un poco de aceite vamos a dorar las tortillas. Nada más una pasadita, que queden suavecitas. Y cuando ya le hemos pasado por el aceite, ahora los vamos a poner en un papel absorbente para retirarle el exceso. Ahora aquí yo tengo un molde para pasteles. Aquí mismo voy a poner mi pastel azteca. Y lo primero que hay que hacer es poner una base de tortillas. Vamos a cubrir muy bien la base de nuestro molde con las tortillas. Y ahora vamos a hacer nuestra primer capa con lo que teníamos en nuestra cazuelita. Vamos a cubrir bien para hacer nuestra primer capa. Y ahora que ya la hemos puesto, vamos a agregarle un poco de crema. Crema de vaca, como yo siempre le digo, es crema agria, como tú la conozcas. Bueno, después de esto vamos a agregarle el queso Oaxaca. Este también es queso al gusto. Yo en este caso estoy usando queso Oaxaca así ralladito, deshebradito. Y ahora vamos a hacer nuestra segunda capa. Y bueno, este pastel pues lleva varias capas. Esto ya es cuestión también de gustos, cuántas tú le quieras formar. Ahora igual le vamos a agregar lo que tenemos en la cazuelita, la cocción que pusimos con las rajitas, el pollito, el elote. Ay, tan rico, huele delicioso, amigos. Se los recomiendo. Este pastel azteca de verdad que tiene el toque mexicano que tú estás buscando en tus platillos. Ahora también igual le vamos a poner la crema y después le vamos a agregar el queso Oaxaca. Como ves, el quesito está pues deshebradito. Hay otro que ya viene ralladito, así que tú puedes usar el que más te gusta. Y así es como tiene que quedar. Esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados y solamente vamos a dejar que se gratine el queso. Más o menos unos 10 minutitos para ser exactos. Pero esto también ya es cuestión de gustos. Y pasado el tiempo, pues así queda nuestro delicioso pastel azteca. Ven nada más. Bendito Dios, este sí es un gran platillo mexicano, así que yo te lo recomiendo mucho para que recibas a tus invitados o ya simplemente para que se los ofrezcas a tu familia, a tus hijos, tu marido, a quien tú quieras. Está delicioso y lo puedes acompañar, bueno, con lo que tú quieras, una sopita de verduras, ya es cuestión de gustos. Como ves, mira, se me está hasta tirando el quesito. Ay, Dios mío, así queda nuestro delicioso pastel azteca, mis amigas. Ojalá les haya gustado esta receta y de verdad se los recomiendo muchísimo. Y bueno, pues solamente me queda decirte, si de casualidad estás por aquí en mi canal Cocina con Vero, pues te recomiendo de que te suscribas y activa la campanita para cuando yo suba un video me acompañes en el estreno y seas de los primeros que ven el video. Y no olvides compartirme mis videos porque esto me va a ayudar a crecer. Y bueno, pues ahora sí, esto es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Te mando un mega abrazo a la distancia y también un beso. ¡Mua!